Muy buenas tardes. Espero que les haya gustado el almuerzo que les preparé mientras ustedes estaban trabajando, escuchando las otras ponencias como señor. Pues yo estaba montado en esa cocina, envolviendo paquetes, todo eso. Espero que les haya gustado y que, bueno, hayan sido atendidos a cuerpo de rey. En esta tarde voy a hacer una introducción, aunque yo quería, cuando estuviera allá, pudiéramos hacer un trabajo un trabajo mínimo con grupos para ver cómo estamos en eso de la construcción de perfiles, que en una época los teníamos, porque bueno, el ministerio nos tenía acostumbrados a que cada quien recibía su librito de currículum, donde estaba el perfil de egreso, y uno lo que hacía era, bueno, agarrar ese perfil de egreso y trabajar. Pero lo que se trata exactamente en este momento es de construirlo. Yo llamo a esta ponencia perfiles de egreso, construcción de proyectos de vida, testimonio de la pastoral educativa. Y ya le encuentro por qué este título tan enreversado, ¿verdad? Y bueno, tiene que ver con que yo les voy a mostrar como claves para poder construir esos perfiles de egreso. Pero para mí lo más importante en términos de pastoral en la construcción de perfiles de egreso es que podamos ir progresivamente realizando la construcción de los proyectos de vida, porque de eso se trata. Cuando Hannah Arendt, bueno, esa famosa filósofo de la pedagogía moderna y que algunos solamente la conocen por el planteamiento de la banalidad del mal, ella tiene un texto y toda una profundidad filosófica sobre lo que es la dignidad humana. Y para trabajar la dignidad humana, trabaja la condición humana. Y en la condición humana elabora todo un trabajo, pero lo más importante allí es que cada quien descubra este, para qué está aquí en el mundo, cuál es el objetivo de vida, porque eso no da, pero además descubre que eso tiene la libertad, pero esa libertad, de alguna manera, está condicionada por el llamado, por la vocación, y que para ser más íntegro, tener más dignidad, tú tienes que hacerte consciente de esa libertad. Por eso yo creo que es bien importante que en la construcción de los perfiles de egreso de pastoral pensemos en esa dimensión, porque por ahí podemos dar un testimonio muy importante. Primero, tener claro lo que es un perfil, ¿no? Que es la descripción de las competencias, y en este momento esa es la palabra clave a nivel mundial, aunque aquí tengamos otra manera de definirlos, porque el Ministerio del Poder Popular y el Estado en términos educativos utilizan otra terminología, pero tenemos que estar claro que nosotros nos vamos a encontrar con texto, el proyecto Tuning para lograr que seamos uno con planeta, se habla con competencia. No es la definición de que vas a competir, o sea, la competencia es de lo que eres capaz, que tú mismo eres tu la medida para seguir avanzando y seguir creciendo. Y las competencias tienen una definición clave que supone habilidades, la dimensión del conocimiento, la dimensión actitudinal, y eso es bien importante que se entienda. Y uno trata de que al final de lo que uno ofrece como facilitador, como docente, permita que el alumno logre esas competencias, esas dimensiones de conocimiento, esas dimensiones actitudinales y esas dimensiones de habilidades. El propósito de un perfil de egreso nos permite a nosotros establecer las metas por cada una de las etapas de estudios, guía el diseño curricular, guía los procesos de enseñanza-aprendizaje, qué tipo de estrategia, tiene claridad de cuál es el enfoque pedagógico, cuál es el enfoque teórico dentro de las pedagogías o de la psicología del aprendizaje con los que vas a trabajar. Y así asegura que los estudiantes estén preparados para la sociedad, para el mercado laboral, para construir la sociedad o para nosotros, para construir el reino de Dios. Y eso es lo más importante, que el perfil de egreso me va a decir definitivamente cómo yo estoy contribuyendo como niño, cómo yo estoy contribuyendo como adolescente, cómo yo estoy contribuyendo como docente, como directivo a la construcción del reino de Dios.
Ahora, la clave número uno, integración de la formación integral y espiritual. Y se acuerdan que en la mañana les hablaba sobre la dimensión del humanismo cristiano y tenía esas cuatro elementos de cómo se construye esa condición de espiritualidad sin dejar el cuerpo a un lado como se hacía en una época filosófica. El perfil de egreso debe reflejar una formación integral que abarque competencias personales, sociales, emocionales, porque ahora todavía esto de la integralidad amplía por todas las dimensiones que supone el ser humano, lo intelectual, lo específicamente espiritual y que conocemos como espiritual más allá de los ritos religiosos. Un poco que aquí se tiene que diferenciar entre lo que entendemos por espiritualidad, lo que entendemos por religión, lo que entendemos como catequesis, lo que entendemos como rituales que ayuda a construir todo eso. Por eso es que un pastoralista tiene que estar muy bien preparado y leer mucho. Esto tiene que generar en todos los alumnos la capacidad de autotrascendencia y la dimensión del encuentro con Dios. De manera que el perfil de egreso también tiene que generar un proceso de autoevaluación, porque la manera como yo trasciendo es que me sienta capaz de evaluar, que me sienta capaz de hacer interiorización, que sea capaz de meditar. Entonces probablemente ya aquí voy dando como indicadores de lo que llega el perfil. El perfil, por ejemplo, un niño de los primeros grados es capaz de tener conciencia de su vida interior porque hace silencio y reflexiona sobre los actos que tiene. No le puedo pedir la dimensión de por qué si esos actos los justifica desde los valores de todos. No, en el caso de un niño pequeño, en el perfil, basta con que digamos que tiene conciencia sobre su emocionalidad y que tiene una vida interior. Lo del tener conciencia sobre la vida interior es un proceso que se construye. La clave número dos es el diálogo fe, cultura y vida, y que tiene mucho que ver con lo que yo decía esta mañana también, porque cómo hacemos vida el Evangelio y lo que significa la equivalencia. Promover en el perfil el desarrollo de un diálogo constante entre la fe, la cultura y la vida cotidiana. ¿Y por qué estos elementos son importantes? Bueno, porque a veces la cultura es contraria a las ideas de fe de la iglesia y la religiosidad popular puede ser muy hermosa, pero también está llena de sincretismo religioso que puede ser muy peligroso. Entonces ahí nosotros tenemos que establecer un constante diálogo. Bueno, sabe mi cuento que siempre digo, mamá, ¿por qué ese vaso de agua detrás del altar cuando se murió alguien en la casa y todo eso? Entonces, bueno, la mamá te dice que es que los muertos se mueren con sed y que por eso hay que poner el vaso de agua, porque durante los novenarios que él está allí, está tomando agua, ¿no? Entonces, claro, tú después estudias y entiendes que esa es una proyección, que de alguna manera el dolor necesita símbolo para decir que todavía allí está esa persona a la que quieres, a la que amaste, con la que construiste un mundo y que tienes que honrar, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista de la fe, sobre todo en Venezuela, que puede estar tan llena de, de mitos, de sincretismos, de elementos que pueden confundir a un niño. Por lo tanto, este diálogo no basta que tú coloques los elementos para el niño solo, tienes que invitar a la familia, porque la familia también tiene que hacer reflexión. Hay algunos padres que dicen, bueno, no, nosotros decidimos que no bautizamos a nuestro hijo ni le hacemos para que él cuando sea adulto sea el que decida. Y bueno, ¿cuál es la tarea que te toque a ti? Tú haces tu propia reflexión. Dice, claro, lo que yo soy, la fuerza que yo tengo, es por el sistema de creencias y lo que me dieron mis padres. Entonces, ¿por qué hay una generación que renuncia a esa responsabilidad? Porque no solamente es que tiene que educar, es una responsabilidad de la familia educar en valores, educar en las B y educar la espiritualidad con un sentido real, no que simplemente, bueno, yo voy con ellos para la Eucaristía, pero ni siquiera converso con los niños que escuchaste del Evangelio, sabes qué es ese símbolo, porque la iglesia tiene esas partes, porque primero te confiesas, porque pides perdón, porque celebras la paz.
y si viven como familia, eso. Entonces probablemente los indicadores de un perfil de egreso involucra no solamente al individuo, sino involucra al núcleo, a la familia. Y eso es bien importante porque hablamos aquí de construcción de proyectos de vida. Y mientras eres niño, esa construcción del proyecto de vida depende mucho de los referentes que son la familia y la gente que se va a encontrar. La clave número 3 tiene que ver con las competencias en valores humanos y cristianos. El egresado debe tener competencias que impliquen vivir y promover valores. Los valores evangélicos, los valores del evangelio, como el amor, la solidaridad, la justicia, el perdón, la esperanza y la responsabilidad. Una educación en valores que tiene que incluso ser pensada en términos de las virtudes cardinales, en términos de distintas clasificaciones de valores y es bien importante que lo tengan. Bueno, ¿cómo hacemos? Trabajamos un valor por mes, la institución está trabajando valores dentro del proyecto, o yo tengo un plan dentro de mi currículum, cómo voy a ir desarrollando los valores. Tengo que recordar aquí, recomendar que hay unas muy buenas, ¿cómo es que se llama? Proyectos que trabajan en este área. A mí me gusta, y no estoy haciendo una propaganda, el proyecto Aprendiendo a Querer, porque es una formación en valores que va desde educación inicial hasta bachillerato. Y además los niños que están en los libros van creciendo y van sintiendo las mismas cosas y las mismas experiencias por las que va pasando un niño. De manera que Carlitos y Alicia, como se llaman esos dos personajes, van creciendo con el niño en la institución. Y las experiencias son hermosísimas. Por lo tanto, es bueno tener, como es que sea, un referente para poder trabajar. La educación en valores se dejó durante mucho tiempo porque no se hacía de manera intencionada. Y ustedes saben que los valores no se pueden educar solamente desde lo que son, desde definirlo, sino que se tienen que vivir, pero no solamente los valores los vive el docente o en el aula los alumnos, sino que tienen que ser vividos y resignificados en la comunidad donde se está, donde vive el niño. Entonces, si hay una contradicción entre lo que se dice y lo que se vive en la escuela, entre lo que se hace en la casa y lo que ve en la sociedad, entonces el niño crece de alguna manera sin la capacidad o sin la experiencia de unos valores genuinos y auténticos. La clave número 4 tiene que ver con la formación progresiva en los niveles educativos. Bueno, aquí completo lo que decía anteriormente. En el caso del programa Aprendiendo a Querer, que Carlitos y Alisa van creciendo, también tenemos que dedicar, o sea, hay valores que pueden ser muy complejos para comprenderlos en los primeros grados. Construir los perfiles de egreso que se ajustan a las características y etapas del desarrollo del nivel educativo es importante. Preescolar, primaria, secundaria, con contenidos adaptados para un crecimiento progresivo, porque claro, usted hace el perfil de egreso y después monta las estrategias, monta los procesos de facilitación, gamificación, juego, todo lo que puedas ir encontrando para construir. Pero es bien importante que tengas claridad que el proceso cognitivo también es un ejercicio progresivo del uso de las funciones cognitivas. Y en estos momentos de inteligencia artificial tenemos que pensar muy bien cómo nosotros construimos desde la pastoral este mundo, porque nosotros vamos a ser los responsables de la humanización de todo el proceso que probablemente la tecnología puede estarse llevando por delante los procesos de esto. Ese pensamiento me parece fabuloso. Los grandes resultados requieren de grandes ambiciones. Es decir, si yo sueño con un país grande, tengo que pensar con una educación grande. Y si pienso en una educación grande, tengo que pensar en docentes que tengan todo para poder dedicarse a leer, a formarse, a comprar libros, a hacer cursos, a reencontrarse de convivencia, retiros espirituales, todo eso, para poder que esto de desarrollar de acuerdo a las características del nivel educativo tenga mucho sentido. La clave número 5 tiene que ver con experiencia comunitaria y pertenencia eclesial.
fomentar en el egresado que experimente la vida en comunidad eclesial, la parroquia, los grupos pastorales, los grupos juveniles, desarrolla un sentido de pertenencia y compromiso con la comunidad y con la fe. Tenemos una experiencia muy hermosa. La gente de Fe Alegría tiene huellas y las huellas son huellas desde lo más pequeñito hasta los más grandes, como la experiencia de los scouts. O sea, usted sabe que según tu edad y según tu etapa te toca un nivel. Yo creo que hay experiencias de pastoral o de grupos juveniles ligados a la vida católica, como los grupos de algunas congregaciones que están dentro de nuestra asociación, como las escuelas pías de los escolapios, los grupos que pertenecen a la purificación. Siempre nos vamos a encontrar ese sentido de esa construcción progresiva. Pero lo más importante es que yo sienta que pertenezco a una comunidad, que mi escuela pertenece a una iglesia, a una parroquia, y que cuando yo no estoy aquí también estoy bien recibido y también estoy bien orientado y todo eso. Entonces, es bien importante, bueno, que sí, que los sacramentos se viven mejor dentro del vínculo de la iglesia, pero si no está, los sacramentos también los puedo vivir desde el vínculo de la educación y de la escuela. Es importante que la escuela mantenga a través del coordinador de pastoral o de los pastoralistas el contacto constante para celebrar la vida, para celebrar los grandes tiempos y acontecimientos de la iglesia de manera, ¿cómo que se llama? Sinérgica, en equipo y en trabajo. La clave número 6, la formación progresiva según los niveles educativos, construir perfiles de egreso que se... Miren qué cosa, se me repitió esta clave, disculpen allí, yo decía, me daba 11 la formación y buscaba y no encontraba dónde se me repitió, pero ya aquí lo acabo de encontrar, entonces paso esta lámina. Esto va a quedar en video, pero bueno, si yo estuviera en presencial también me hubiese dado cuenta de este error. Y mira, y revisé la presentación, buscaba, pero porque me dio 11 si yo dije que iba a ser nada más 10 claves, o por lo menos las que tengo, porque tengo las claves de pastoral que son del proyecto del P, que son 18, pero aquí estoy con las claves para construir el perfil. El enfoque vocacional, el perfil debe incluir la capacidad del joven para entender su vida como una respuesta vocacional de Dios, capaz de tomar decisiones desde la fe y desde el compromiso. Aquí está lo claro que tiene que ver con el proyecto de vida. Vamos a poner aquí un color así para poderlo escribir. Proyecto de vida, ese es el elemento clave y que está aquí conectado con la clave número 7. El proyecto de vida que se va construyendo y que puede cambiar, porque lo que dice el niño en primaria que quiere ser un bombero, cuando está en segunda etapa quiere ser otra cosa. Yo creo que es bien importante que continuamente nosotros estemos revisando el proyecto de vida, porque nos hace personas, nos conecta con la dignidad humana, como dice Ana Haren y dice muchas teorías, y eso es bien lindo. Así que de manera pues la clave número 7 me lleva directamente a entender el enfoque vocacional. ¿Para qué yo vine al mundo? ¿Para qué estoy hecho? La clave número 8, apertura a la interculturalidad y al respeto cultural. Nosotros lo llamamos diálogo interreligioso y diálogo ecuménico. Y bueno, hay que, desde pequeño hay que ir construyendo en ese perfil la capacidad del respeto por la diversidad cultural. Ese es parte del perfil, que tengamos ese tipo de características. Promover el diálogo, y para promover el diálogo hay que hacerlo, porque lo que no se practica, lo que no se ensaya, lo que no se mete en nuestras redes, nuestro sistema cognitivo, no surge por una evolución biológica, necesita práctica, necesita el roce, necesita conflicto, necesita pelea, necesita resolución, y lo digo así tal cualmente, porque la agresividad oral, la agresividad en la vida es lo que nos ha permitido como seres humanos en este planeta avanzar, promoviendo el diálogo y la valoración positiva de otras culturas dentro de la pastoral educativa. Pero además entendemos la riqueza que somos como humanidad.
En la clave número 9, que es la clave número 8, la capacidad para la acción pastoral significativa, preparar al egresado para que pueda participar activamente en proyectos pastorales con responsabilidad, creatividad y liderazgo, promoviendo una acción evangelizadora del entorno. Su propio proyecto tiene que ver con eso. Pero es bien importante ir más allá de los tiempos eclesiales, que son los más fuertes, donde todo el mundo participa, Navidad, Semana Santa, todo eso. Pero en ese camino, como dicen algunos, a veces la Semana Santa limita la vida de Jesús a la muerte, a celebrar ese momento, y nos perdemos toda la vida de Jesús, todo el tiempo que estuvo como amigo, caminando con María, creciendo, como hijo del carpintero, como adolescente. Es así como que, bueno, Jesús nace, Nazaret, y después, boom, bam, bam, lo matamos, resucita, y la vida, esto es a lo que nosotros tenemos que desarrollar indicadores de logros que nos muestren que el trayecto de la vida es donde nosotros este, nos hacemos responsables de nuestra cristiandad y de la tarea de construir con el otro el reino de Dios. La clave número 9, métodos participativos y experiencia vivencial. Incorporar en el perfil habilidades para el aprendizaje vivencial, el trabajo colaborativo, la reflexión crítica, la interiorización de los contenidos religiosos a través de la experiencia. Bueno, aquí tendríamos en concreto entonces todo el trabajo que significa con la R. Y ahora hay unos muy buenos textos que estamos redactando para el país, para Venezuela. Este es un área que se descuidó con todo lo que tiene que ver que después que todas las escuelas públicas y privadas trabajaban con esta área porque entendíamos la importancia que tiene, la ERE, la educación religiosa escolar, tiene unas características pedagógicas y unas características de trabajo distintos, pero que lo que permiten o lo que se busca entre la ERE, entre la pastoral educativa, la pastoral de la parroquia y todo eso, es crear experiencias para que cada persona vivencie la vida de Jesús, porque no lo va a encontrar de manera natural. La experiencia con el otro que se vive en un grupo juvenil no es la misma experiencia que se vive en el grupo de ska o que se vive en un grupo de béisbol. Y eso hay que entenderlo y poder, ¿cómo es que se llama? Hacer todo lo posible por enriquecer la experiencia. La clave número 10, el respeto por la libertad y el desarrollo de la identidad personal, respetar el crecimiento personal, la libertad de conciencia y la formación de una identidad cristiana consciente y libre como elementos esenciales. Para nosotros en neurociencia esto es, somos únicos e irrepetibles. La importancia de la neurodiversidad, que la separamos de la neurodivergencia y de aquel término nefasto que se decía neurotípico porque no hay, o sea, definir un neurotípico desde qué criterio, desde qué perspectiva, desde qué ciencia, se dijo que no era el término más adecuado. A lo mejor sirvió en aquel momento para darle un poquito más de dignidad a los neurodivergentes que no entraban en el mundo de lo que algunos consideraban que era la normalidad, que es lo que dice neurotípico. Pero cuando me refiero aquí en términos cristianos, buscar la identidad, mira, ¿cuáles son los carismas que yo descubro en mí que Dios me dio? ¿Y qué voy a hacer yo con esos carismas para servir al otro y para construir el reino de Dios? Eso requiere unos niveles de conciencia y de capacidad de profundizar que en algún momento, en alguna etapa del perfil, y nos pueden ayudar mucho los teóricos cognitivos para eso. Las hermanas teresianas hicieron un programa de crecimiento y de pastoral religiosa y todo eso construido a partir de la teoría cognitiva. No sé si todavía los tienen o si las conocen, pero si las conocemos se los podemos pedir para ver, para revisar, porque a veces hacen cosas extraordinarias y se quedan en el camino porque alguien las dejó y la abandonó. Esa se me acaba de ocurrir y pensar que sería una excelente experiencia. Ahora sí tenemos los marcos referenciales. Estamos claros que cuando hablamos de pastoral, que cuando hablamos de perfiles de creación en esta área, el gran reto que nosotros tenemos es construir espacios educativos de acción evangelizadora. Y tendríamos que tener indicadores de logro para cada una de estas categorías de acción. Indicadores de logro para la comunidad cristiana.
Bueno, esta gente, como dice Jesús, cuando los ven pueden identificar que son gente que se ama, gente que se quiere, gente que se perdona, gente que se reúne para rezar juntos, gente que se reúne para hacerse corrección fraterna, gente que se reúne para celebrar, gente que se reúne para evaluar, que están juntos, que si hay un conflicto son capaces de poner esto al conflicto y después mirarse cara a cara. ¿Cómo yo construyo que estos indicadores que son macros, grandes, para toda escuela se va construyendo desde lo pequeño? ¿Cómo le enseñamos a un niño a hacer una construcción cristiana, más allá, una comunidad cristiana, más allá del pensamiento mágico religioso que está muy arraigado en nuestra cultura sincrética y todo lo que eso significa? Así que tendríamos que hacer indicadores de logro para cada uno de estos en todas las etapas. Bueno, que por lo menos se vea. La cultura del buen trato para construir espacios educativos seguros, confiables y para la prevención de, de la violencia de niños o de género, o que la vulnerabilidad pase desapercibida y un niño crezca vulnerable, pero que se mantiene después en la vida vulnerable ante todo. Yo creo que es bien importante que ustedes revisen exactamente este marco, vuelvo a repetir, como el marco referencial que nos ofrece el proyecto educativo que está disponible en la página de ABET, y cómo para el trabajo que ustedes van a hacer mañana va a funcionar muy bien lo que, disculpen aquí, lo que nosotros queremos construir, porque bueno, después hay unas especificidades de cada escuela porque los proyectos tienen su contextualización y su lugarización. Ahora veamos aquí lo que significa construir un ejercicio. Yo lo voy a dejar ahorita con Mateo, porque hay muchos esquemas para hacerlo, ¿no? Pero el ejercicio básicamente lo que tendría que hacer es ser capaz de, ¿qué quiero yo que el alumno de primer grado tenga? Que el alumno de primer grado que haga los primeros ejercicios para aprender a respirar, que tenga varios ejercicios, que el alumno sea capaz de manera consciente hacer diferentes ejercicios de respiración, porque la respiración me prepara para la meditación y para la contemplación. Pero básicamente en preescolar, con los ejercicios de propiocepción, ese perfil a ese nivel, lo que me pide es simplemente la capacidad de que el niño sea capaz de realizar diferentes ejercicios de respiración. Los indicadores de acción, que son una manera también de construir los perfiles de egreso, se redactan siguiendo las recomendaciones de la guía Turing Latinoamérica del 2014 para un indicador de logro, adaptándolo al proyecto educativo 2023-2034. Llevan un verbo activo medible de forma cualitativa o cuantitativa. ¿Ok? Son válidos. B, el nivel de logro, cantidad y o cualidad que se espera como resultado del alcance del logro. Estamos apostando por ¿cómo es que se llama? De hacer indicadores que responden a la primera idea cuando yo decía que es una competencia que considera habilidades, actitudes, procesos y el elemento espiritual. Bueno, yo me voy a quedar aquí y voy a estar pendiente para escucharlo y ver si entendieron, porque lo más importante es ser capaces de hacer ejercicio, pero entiendo que mañana como van a construir perfiles de egresos por grupo, pues no me adelanto, lo que les coloco allí son todos los elementos que nos pueden ayudar a esa construcción. Bueno, muchísimas gracias. Soy Ángel Tobar, soy un docente apasionado por la educación y por Venezuela. Y bueno, espero que me guarden mi merienda. eh, este, Chao, se les quiere mucho y que Dios les bendiga.